su corazón. Señor, háblame hoy, Señor. Necesito que traigas luz a mi vida a través de tu palabra. Señor, que esta mañana podamos encontrar en ti la respuesta que necesitamos. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y nos concedes esta maravillosa oportunidad, este privilegio de estar aquí para recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Hoy voy a terminar, primero Dios, con esta serie que comenzamos, que de manera accidental se convirtió en una serie. Esta es la tercera parte de Misericordis, que ya le expliqué que esa es la voz latina para misericordia. Misericordia o misericordis significa que es compasión, sentir amor por el que está pasando una necesidad. Ya hablamos de eso. Y nos hemos quedado en pausa porque estamos hablando acerca ¿de quién estamos hablando? ¿A usted que le gusta hablar mal de alguien? Estamos hablando estamos hablando de Pedro. Y la semana pasada comenzamos hablando de Pedro. El tema de hoy es la regué por segunda vez. No, la regué la segunda parte. Es la misericordia de Dios y mis fracasos. Ok. La semana pasada comenzamos hablando acerca de estos hombres que estaban muy cerca del Señor, Pedro y Judas, que la regaron de manera monumental, hicieron algo terrible. Y les contaba yo que los pecados de ambos son muy similares. Ambos pecados tenían que ver con negar al Señor. Ambos pecados tenían que ver con ser desleales con el Señor. Pero la reacción de cada uno frente a su pecado fue lo que hizo la gran diferencia entre vivir y morir. Judas desechó la misericordia de Dios y Pedro abrazó la misericordia de Dios. Judas se suicidó y Pedro siguió siendo no solamente el que fue, no voy a decir siguió siendo el que fue, no. Pedro encontró el camino, la forma, la manera de honrar al Señor el resto de su vida. Y comenzamos hablando de que Pedro hizo 3 cosas mal, ¿se acuerda? E hizo 3 cosas bien. Solo voy a recordarlo, ponémelo por favor rápidamente. Pedro hizo 3 cosas mal, que son cosas que usted y yo hacemos para procurarnos una caída. O sea, antes de fracasar, o lo que nos lleva a fracasar, es exactamente esas 3 cosas que hizo Pedro, que nosotros también las hacemos. Número 1, sobreestimamos nuestra fuerza. Nos creemos demasiado fuertes, demasiado capaces, demasiado inteligentes, etcétera, etcétera. No voy a hablar de eso, ya hablé de eso. Número 2, tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Y eso fue lo que llevó a Pedro a negar al Señor. 3 veces le tuvo miedo a lo que la gente decía de él. 3 veces. Ok. Y número 3, hablamos sin pensar. Cuando Jesús le dice a los discípulos: mañana a estas horas todos ustedes van a estar asustados por lo que me está pasando y todos ustedes van a huir. Pedro le dijo: todos se pueden ir menos yo. En 3 ocasiones, la Biblia dice, Mateo 26, en 3 ocasiones. ¿Cuántas ocasiones? 3 ocasiones. Pedro le dijo al Señor: no te dejaré, jamás te dejaré. En 3 ocasiones. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Así que no hay que hablar mucho. No ande diciendo que el FAB va a ser campeón a estas alturas. Vaya y lo sala usted. Así que mejor, mire, no hay que hablar sin pensar. Bueno, no hablemos sin pensar. Y eso es lo que hizo mal Pedro. 3 cosas que hizo mal Pedro que lo llevaron al fracaso, al más grande fracaso de su vida. Pero no solo hizo cosas malas, hizo cosas buenas. 3 cosas buenas que ahorita me estoy acordando que no las mencioné todas, pero ahorita se las vamos a mencionar.
tres cosas buenas que hizo Pedro. Número uno, que ahí fue donde nos quedamos, Pedro lo que hizo fue, sintió el dolor. Él no trató de evitar la vergüenza, la pena, el dolor, la aflicción que se siente cuando uno la ha regado. Mírame acá, cuando uno la ha regado, hay un peso en tu pecho que a veces te dificulta hasta respirar. Y yo le decía que lo que uno siente cuando ha fracasado se llama aflicción. De eso hablamos. Y la aflicción hay que sentirla. Necesitamos sentir el dolor. Nosotros queremos rapidito pasar la página y no sentir dolor, pero el dolor y la aflicción que es necesario que la sintamos, porque si no pasamos el dolor, si no atravesamos por la aflicción, vamos a volver a hacer lo mismo más tarde. La aflicción es lo que permite que yo aprenda la lección. Dígalo conmigo, la aflicción es lo que permite que yo aprenda la lección. Y les hablaba acerca de la rebelión y el dolor. Debemos incluso a los niños pequeños enseñarles a asociar rebelión con dolor. Cada vez que uno se rebela va a experimentar dolor. En la vida es así. Y cuando usted, cuando todos nosotros nos rebelamos en contra de Dios, vamos a experimentar dolor. Ok, y ahí está el versículo. Dice la Biblia que Pedro, cuando cantó el gallo, él lloró amargamente. Y le hablé sobre los detonantes. Para Pedro, a partir de ahí el gallo se convirtió en un detonante. Probablemente cada vez que él oía cantar un gallo, él lloraba otra vez, se acordaba de lo que había hecho. Incluso cuando veía una cerveza gallo, él lloraba también, ¿verdad? Incluso cuando no tomaba, porque él era cristiano, pues, pero el gallo fue su detonante. Probablemente por mucho tiempo sí, pero llegó a un punto en su vida en que ese detonante no volvió a afectarle negativamente. Y nosotros tenemos detonantes que nos recuerdan el momento del fracaso, olores, una canción, un lugar, una persona, y volvemos a sentir, a recordar el dolor del fracaso. Ahora, si ya pediste perdón, si ya abrazaste la misericordia de Dios, no debes permitir que esos detonantes sigan afectando de manera negativa a tu vida. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De eso platicamos. Ahora, número 2, de eso no se lo mencioné, solo se lo voy a mencionar hoy. La segunda cosa que Pedro hizo bien es que él dejó que su iglesia lo apoyara. Claro, en ese entonces la iglesia de Pedro era un grupo pequeño. ¿Quiénes? Los apóstoles, los 12, y las mujeres que siempre andaban ahí también con el grupo de apóstoles. Capítulo 16 de Marcos dice: María Magdalena fue a ver a los discípulos, quienes ¿qué estaban haciendo? Lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Ellos estaban llorando, se estaban lamentando. ¿Qué estaban haciendo? Lamentándose, estaban arrepentidos, se sentían muy mal. Pero cuando ella llega con las buenas noticias, se acabó el dolor y vino la alegría. Él necesitó estar con ese grupo de personas para que lo confortaran. Él no se apartó, él no se alejó. Incluso el miércoles hablábamos de eso. La peor cosa que uno puede hacer cuando está pasando un muy mal momento en la vida es dejar de congregarse, dejar de servir, alejarse de las cosas del Señor. El diablo pretende eso. El diablo pretende que te apartes. Claro, la iglesia no salva. Venir a la iglesia no salva a nadie. Cristo es el que salva. Pero los salvos van a la iglesia. Los salvos necesitan de la iglesia para fortalecerse y para crecer. Número 3, la tercera cosa que Pedro hizo bien: él se sometió a la misericordia de Dios. Ya le conté que probablemente el gallo se convirtió en un detonante negativo para Pedro. Pero cuando pasó el tiempo, él comenzó a entender lo que le había pasado y cómo el Señor lo había perdonado. De eso vamos a platicar hoy, pero quiero que vea que cuando Pedro escribe su carta, porque Pedro luego escribe cartas hacia la iglesia, cuando escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, ¿de qué habla Pedro? Mire lo que dice: por su gran
misericordia. Otra vez, por su... Si alguien sabía que el Señor tenía gran misericordia, era Pedro. El indigno lo negó 3 veces y el Señor lo perdonó. Ahora, años después, escribe la carta y dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una ¿qué? Esperanza viva. Ahora él tiene esperanza. Ahora él tiene una nueva vida. ¿Gracias a qué? Ahora ya no es gracias a que yo puedo, gracias a que yo ando armado, gracias a que yo te amo más que todos estos. No, él dice gracias a la misericordia de Dios. Pedro abrazó la misericordia de Dios, cosa que no hizo Judas. Entonces hoy vamos a la tercera y definitiva parte de este tema. Hoy vamos a ver cómo actúa Dios cuando fracasamos. Seguimos hablando de Pedro, Y esto es demasiado importante como para ignorarlo. Es realmente de lo que yo quería hablarle hace 3 semanas. Y usted no me ha dejado, pero hoy sí vamos a entrarle al asunto. Mire, antes de que Jesús fuera metido preso, antes de que lo arrestaran, lo torturaran, lo interrogaran y lo asesinaran, él se reúne con sus discípulos a cenar. Ya sabe usted esa historia. Esa era la celebración de una cena judía que se llamaba la Pascua. Pero a partir de allí, esa cena iba a cambiar de razón y hasta de nombre. Porque ahora nosotros celebramos eso, pero no le llamamos la cena de la Pascua, le llamamos la cena del Señor. Y Jesús toma pan y vino y usted sabe todo lo que pasa. Pero en esa cena el Señor les dice a los discípulos algo poderoso, pero también algo que les volvió a su corazón. Voy a decir, les puso a su corazón una carga que jamás ellos habían sentido. Porque el Señor les anuncia que va a morir al día siguiente. El Señor les anuncia todo lo que viene a partir de allí. Y entonces, cuando están hablando ahí en la cena, el Señor le dice a Pedro, porque estamos hablando de Pedro, y en Pedro nos estamos viendo a nosotros. Ya le dije que iba a poner usted, vea, hashtag todos somos Pedro. Mira el de la par, Pedro o Pedra. Pedrina. Bueno, entonces, mire pues, antes de que lo metieran preso, el Señor le dice a Pedro por adelantado lo que va a pasar con él. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro 4 cosas muy interesantes antes de que le pasaran. O sea, le está profetizando a Pedro lo que viene. Y mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice la Biblia así: Simón, Simón, porque así se llamaba Pedro. No le estaba diciendo sí, no, le estaba diciendo su nombre: Simón, Simón, ¿verdad? Así se llamaba. Ya le expliqué que el Señor le puso a Simón, le puso de apodo Pedro. Pero ¿por qué Pedro? Mírame, Pedro significa piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Y eso significaba muchas cosas. No solamente que él era como una piedra, o sea, duro, o como una piedra de tropiezo, que también tiene mucho que ver con lo que Pedro era, pero tiene que ver con la dureza y la firmeza de su corazón, con sus convicciones. Pero probablemente no le cayó en gracia la primera vez que le dijeron piedra, pero vea, ya no hablemos de eso. Ahí está. Simón, Simón. Espéreme. El Señor casi ya no le decía Simón, le decía Pedro. Así que le está diciendo su nombre. O sea que lo que le va a decir ahorita es muy serio. Como cuando tu mujer te dice Juan Miguel Antonio Pérez. ¿Verdad? Te está diciendo todo tu nombre. Prepárate. Si te dice el número de DUI, huye, ¿verdad? Porque algo malo viene. Ahí está el Señor y le dice: Simón, Simón, Satanás
ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mire, en esos dos versículos hay 5 cosas poderosísimas que Jesús le está diciendo a Pedro, que probablemente a simple vista y quizá en el momento en que Pedro las está escuchando, él no logra ver todo lo que está allí que el Señor le está diciendo. Pero hay 5 cosas poderosas que describen la acción de Dios a través de su misericordia cuando nosotros la hemos regado. Lo que estamos viendo ahí es a Jesús decirle: Pedro, vas a fallar, Pedro, la vas a regar. Me llama la atención que le dice: el diablo los ha pedido para que le demos permiso de zarandearlos como el trigo. ¿Cómo es eso de zarandearlos como el trigo? Bueno, cuando cortaban el trigo en aquel entonces, cortaban el trigo y quedaban las espigas de trigo cortadas en el campo. Luego de eso pasaba el trillo. ¿Ha oído usted un trillo? Los panchos, esos. No eran esos. El trillo era una carreta con ruedas, con dientes, ruedas adentadas. Así que pasaba el trillo sobre el trigo que estaba cortado y tirado en el campo. ¿Para qué? Para abrir, para aplastar la cáscara. Y luego que pasaba el trillo, la cáscara se quebraba y quedaba libre el grano de trigo. Así que pasaban el trillo para quebrar la cáscara, y luego de eso, oiga, con una pala, una palona así, agarraban lo que había quedado tirado y lo tiraban al aire. El viento se llevaba la basura de la cáscara del trigo, y el grano de trigo, que era más pesado, caía en el mismo lugar de donde lo levantaron. Así que el viento se llevaba la basura y el grano caía así. Y así a esa acción le llamaban zarandear, que era una acción violenta para separar al grano de trigo de la basura. Ahí te hablan. No, por basura no, por grano de trigo. Vos sos el grano de trigo, lo valioso para el Señor, pero estás revuelto con la basura. No volteas a ver al de la par. No, aquí todos somos grano de trigo, la basura de tu vida y de la mía. Así que los levantaban y los tiraban en el aire. Eso no era una cosa bonita después de haberle pasado el trillo. Ahora, míreme, el Señor le dice a sus discípulos: el diablo los ha pedido para zarandearlos como el trigo. Los va a aplastar, los va a tirar, los va a dejar caer. Nada agradable. Yo aquí me pregunto, ¿quiere decir que el diablo lo puede pedir a uno? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Jobito? Pobrecito. El diablo lo va: préstamelo un día, préstamelo. Así como dice usted cuando ve a un niño malcriado: a mí que me lo prestaran, dice usted, que no ha podido ni con lo suyo. Vea, está bueno, está bien pues. Pero el diablo le dice a Dios, cuando se encuentra con un cristiano que habla de más, cuando se encuentra con un cristiano inseguro, el diablo dice: préstamelo un ratito. Algunos de ustedes se han ido a préstamo al equipo del diablo alguna vez. ¿Cuántos? Ya ahorita usted se pone a pensar: y yo prestada quizás estoy, vea, o sea, a saber cómo te ha ido. Pero mire, a veces el Señor permite que el diablo te agarre como colchebolo. Pero te voy a decir una cosa: Él no se va, Él también se queda. Y Él sabe usar todo lo que te va a pasar para tu bien, para tu bendición. Oiga eso, jamás va a soltarte en las manos del diablo sin Él tener un propósito para eso. El propósito de Dios no es destruirte ni acabarte, no, es
trabajar en quitarte la basura. Por eso a veces el diablo, pobrecito, a veces él ni cuenta se da que es un siervo de Dios. Él está sirviendo a Dios. ¿Para qué? Mire, iba a separar la basura del grano. Cuando les pidió, préstamelos un ratito, y el Señor dijo, sí, te los voy a prestar. El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Iba a procesarlos para separar la basura del grano. Pero entonces ya no me distraiga con eso. Mire pues, míreme. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro ahí? Le está diciendo a Pedro, Pedro, vas a pasar un periodo de dolor, pero yo quiero usar tu dolor para que vos ayudes a otras personas. Yo voy a usar tu dolor, tu fracaso, para que edifiques a otras personas. Para eso voy a permitir que te pase lo que te va a pasar. Y entonces, en estos versículos que están ahí, vamos a descubrir estas 5 cosas que hace Dios cuando nosotros fracasamos. 5 cosas, oramos y nos vamos. Número 1, lo primero que Dios hace cuando fallamos. Bonita salió usted en esa foto, mire. Lo primero que Dios hace cuando fallamos es, no se sorprende. Dios no se sorprende. Cuando usted peca, cuando usted falla, cuando hace algo indebido, cuando fracasa en algún proyecto, Dios no se sorprende. Dios no dice, ¿el qué? ¿Está seguro? Sí, allá lo vieron saliendo, no puedo creer. No, a Dios no le da un ataque de pánico. No entra en crisis cuando se da cuenta de que has fallado. ¿Por qué? Porque Él sabe que vas a fallar. Se lo he dicho muchas veces en otras ocasiones, que Jesús no se desilusionó con nadie porque Él no se ilusionó con nadie. Él sabía qué clase de hombres eran sus discípulos. Y por eso le dice a Pedro de antemano, Pedro, el diablo va a zarandearte. Le dijo a Pedro las luchas y las tentaciones que iba a enfrentar antes de que le pasaran. Y le dice, y Pedro, ¿sabes qué va a pasar? El diablo te ha pedido para zarandearte, Pedro. Yo me imagino a Pedro en su mente diciendo, uy, pero como el Señor me ama tanto, le ha de haber dicho, Nel, de retro, Satanás. Pero no. Lo dejó, le dio permiso. Y entonces, oiga, el Señor le dice, y cuando venga eso, me vas a negar. Así que el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Él no se sorprende cuando nosotros hacemos algo, ya sea bueno o ya sea malo. Él ya sabe todo de antemano. Él ya sabe cuáles son tus debilidades. Él ya sabe cuáles son tus puntos débiles. Así que cuando algo pasa en tu vida, Él no se sorprende. En el capítulo 26 de Mateo, en la versión El Mensaje, dice estas palabras. Ponémelo por favor. En esta paráfrasis, es una paráfrasis de la Biblia. En vez de decirle ustedes se van a escandalizar, como decía la otra versión, dice, se van a desplomar por lo que me va a pasar. Desplomar es que se iban a caer, se iban a derrumbar, se iban a sentir destruidos por lo que les iba a pasar. Así que está describiendo que el impacto de lo que iban a ver iba a ser destructivo si ellos no tenían fe, destructivo si no estaban bien parados. Entonces, Jesús sabía lo que iba a pasar. Él no se sorprende cuando pasa lo que te pasa. Muchos de nosotros cuando pecamos, porque todos aquí pecamos, quiero ver, ¿no vinieron los pecadores hoy? ¿Solo 3? Ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disculpen los santos que vamos a hablar de pecado hoy, pero oiga, cuando nosotros pecamos, sí, Dios se siente dolido, Dios se siente ofendido, pero no sorprendido, porque Él sabe quién sos. De hecho, el Salmo 103, versículo 14, David escribió estas palabras: Dios sabe todo de nosotros, sabe que estamos, ¿qué dice? ¿Hechos de qué? De polvo. Dios sabe todo. Y Dios sabe que somos de polvo, o sea, somos
frágiles, tenemos una naturaleza terrenal, todavía estamos luchando con algunas cosas que no hemos vencido, porque todos los que están aquí todavía batallan con cosas que no han podido controlar. Dios sabe eso, Dios sabe todo. Dios sabe que no somos perfectos, Dios sabe que somos seres humanos, Dios sabe que nos equivocamos, que tropezamos, que caemos, que fallamos. Dios sabe todas esas cosas. Él, y no solamente sabe todo acerca de vos, sino que sabe cada tentación y cada truco que el diablo te va a lanzar. Así que Él no se sorprende. Lo primero que Dios hace cuando pecamos es que Él no se sorprende. No dice, ¿el qué? Tan bonito que ibas. El Señor no dice, ¿el qué? Y yo a darte esto iba. No, no, Él sabe. Él sabe. Voltea a ver al de la par y dígale así, Dios sabe, dígale. Dios ya sabe. Dios sabe. Dios no está asustado por eso. Ok, número 2. La segunda cosa que Dios hace cuando pecamos es que Él intercede por nosotros. Y todo esto, como le dije, está en esos 2 versículos que leímos al principio. El Señor intercede por. ¿Qué hace Dios cuando yo peco? Primero, Él no se sorprende, no se asusta. Y número 2, Él intercede por nosotros. Jesús le dijo a Pedro lo que iba a pasar, pero también le dice lo que Él iba a hacer cuando le pasara eso. Otra vez el pasaje, Lucas 22:31, dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado, ¿está leyendo? Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Mire esto, míreme. El diablo los pidió a todos, pero se iba a enfocar más en San Pedro. Yo le digo San Pedro para que él me diga San Sergio a mí. San Pedro, se iba a enfocar el diablo en San Pedro. Por eso le dice el Señor: Simón, el diablo los pidió a todos, pero yo he rogado en oración para que tu fe no falle, Simón. O sea, él sabía de qué pie cojeaba San Simón. No, ese es otro, mejor no, San Pedro. Él sabía de qué pie cojeaba, así que le dice: yo he rogado para que tu fe no falle, Pedro. Mire esto, mire aquí. Esto que le estoy diciendo es algo que probablemente nosotros tenemos en el subconsciente. Lo hemos oído alguna vez, lo hemos dicho alguna vez, pero probablemente no hemos considerado todas las implicaciones de este asunto. ¿Cuál asunto? Jesús intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros. El Señor ora por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué me gusta de esto? Que todas las oraciones de Jesús son contestadas por el Padre. Así que si Jesús ora por mí, eso es un hecho, eso va a pasarme. ¿Por qué? Porque el Padre contesta todas las oraciones de Jesús. Ahora, Jesús rogó para que Pedro no rogó para que Pedro no fallara, no, rogó para que la fe no le faltara. Quiero que note esto. A veces cuando usted piensa en Jesús ahora mismo, por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar dónde estará Jesús ahora? Sí, espiritualmente Él está en todos nosotros. Amén. Pero de manera literal, específica, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo? No crean que Él está ya sentado jugando Play 18, porque allá llegan primero. No crea que Él está allá viendo películas, no, o durmiendo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo? Jesús está intercediendo al Padre por vos. Jesús intercede ante Dios por vos. Cuando te ve débil, cuando te ve necesitado, cuando te ve ansioso, cuando te ve cargado, cuando te ve tentado, Él intercede al Padre por vos. Es lo que Jesús hace ahora mismo. Eso es lo que Él está haciendo por vos, intercediendo por tus tentaciones.
Él sabe cuando sos tentado y Él intercede al Padre: Señor, que no caiga, dale fuerza. Cuando caes, Él ora: Señor, que se levante, que esto no lo destruya. Él ora por todo lo que vas a enfrentar mañana, pasado mañana, el otro mes. Mire lo que la carta a los Hebreos dice. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Mire lo que dice. Jesús, ¿está leyendo? Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente. ¿Y qué dice? Y siempre está pidiendo a Dios por ellos. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me conmueve cuando le digo esto es aquellas cosas que rápidamente a mí me provocan llorar. Cuando pierde el Barça. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, eso no, ya no, ya no. Ya me acostumbré. No, mire, una de las cosas que a mí más me conmueve, o sea, que me pone a llorar rápido, es oír a un niño orar por mí. A mí me conmueve cuando he escuchado que usted ora por mí. Y a veces en algún momento, en alguna oportunidad, usted ha tenido a bien venir y imponerme sus manos, orar por mí. Me conmueven las oraciones de la iglesia, me conmueven. Pero más me conmueven las oraciones de los niños. No sabe cómo me tocan las oraciones de los niños, porque los niños son totalmente honestos. Un niño una vez oró para que yo no tuviera tanta panza. Padre, escúchalo, le dije yo con todo mi corazón. Sí, sí. Como que yo estaba mientras oraba tocándome la panza y él pensó que quizás le duele, no sé. Pero las oraciones de los niños me conmueven, son honestas. En la vigilia pasada, yo fui a vigiar a los niños ahí, al área de niños, porque ahí oí un gran relajo ahí y dije yo: aquí hay diversión, ya vengo. Y entonces toqué la puerta y abrieron la puerta y estaban los niños acostados ahí. Acuérdense, era vigilia, pero no estaban dormidos, ¿verdad? Estaban acostados y estaban los maestros, creo que estaba Jenny, Edward, habían otros maestros ahí. Y entonces les dije yo: ¡Ey, ahí qué pollo! Sí, vénganse todos los niños, ¿verdad? Pero particularmente dos niños llegaron a abrazarme. Y uno de esos niños me abrazó y yo no sé, bueno, sí sé de dónde le salieron esas palabras, pero en el momento yo no pude ni siquiera sumar 2 más 2. Yo quedé pero noqueado cuando ese niño me abraza, se me queda viendo y me dice: Dios está contento por lo que haces por él. No importa aunque vos a veces no te sientas contento, me dijo. Y yo me empecé a agachar más para que me lo dijera al oído, porque tal si el bicho profetiza otras cosas ahí, toda la mara se iba a echar el rollo, ¿va? ¿Qué niño más precioso? Para algunos de ustedes podrían ser unas palabras cualquiera, pero para mí no. Me conmueven las oraciones de los niños. Yo sé que el Señor escucha las oraciones, pero particularmente escucha las oraciones de los niños. Yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chiquitos y ellos querían algo y no teníamos nosotros el dinero para dárselo, les decíamos: pídanselo a Dios. Y los dirigíamos en una oración y ellos les pedían cosas a Dios y era sorprendente lo que ellos le pedían a Dios. El Señor se tardaba unos pocos días y se los daba. Hoy ya no, pues cuando uno crece como que ya no tiene la misma sensibilidad. Pero oiga, Dios usa a los niños para bendecirme y conmoverme. Pero yo pensando ayer precisamente mientras leía estos pasajes de la Biblia, me puse a pensar: ¿se imagina usted? Míreme. Yo no sé si a usted la oración de alguien alguna vez le conmovió. Que alguien orando por usted impone sus manos y ora por usted de manera particular sobre algo. No sé si alguna vez eso le ha conmovido, pero ¿se imagina escuchar a Jesús orando por vos? Yo, después de la oración de personas, de ustedes, de otras personas, yo me siento fortalecido, me siento lleno, me siento invencible. Pero oiga, ahora imagínese
escuchar a Jesús orar al Padre por vos. Ahora sería poderoso, pero no hace falta escucharlo, porque la Biblia dice que Él ahora mismo, allá en el cielo, está intercediendo por vos. Esta mañana Él oró para que pudieras venir a la iglesia, que pudieras vencer a la cobija y venirte, que pudieras vencer el desánimo, el cansancio, el aburrimiento y venirte. El Señor intercedió por vos desde antes de que te levantaras esta mañana. Te trajo aquí a este lugar, y mientras estamos aquí oyendo la palabra, el Señor intercede porque abras tu corazón y la palabra pueda penetrar a tu vida. Él ora todo el tiempo por vos. Qué cosa más poderosa. Así que cuando usted y yo fallamos, el Señor ora por nosotros. Dice la Biblia aquí, Hebreos 7:25, al final dice, siempre está pidiendo a Dios por ellos, o sea, por usted, por mí. En el cielo Jesús habla con el Padre cara a cara todo el tiempo, y todo el tiempo se acuerda de nosotros y ora por nosotros. Él le dice a Pedro: Pedro, te van a zarandear como a trigo. Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Yo he rogado para que el fracaso no te marque. Cuando nosotros también fallamos, Jesús ruega al Padre por nosotros, para que Él nos perdone, para que Él nos levante, para que nos dé fuerzas para volvernos a poner de pie, para que no nos quedemos tirados allí, para que no nos rindamos, para que ese tropiezo no destruya tu fe. El Señor Jesús intercede ante el Padre para que eso que te pasó no te detenga y te prive de todo lo que Él había planeado darte. Él ora para que te levantes, para que sigas, para que entiendas que Él te ama, que no te desecha cuando pecas. Porque una de las cosas que uno llega a pensar y a sentir es: Dios me desecha, Dios ya no me ama, Dios está enojado, Él no me quiere ni ver. Algunas veces que usted ha pecado, ha venido a la iglesia, yo lo noto cuando entra ahí así, viendo a ver a dónde va a caer el rayo, porque ha venido en pecado usted. Dios se alegra cuando te ve todo el tiempo. Jesús está orando por ti. Esa es la misericordia de Dios. ¿Qué hace el Señor cuando pecamos? Primero, no se sorprende. Segundo, intercede por nosotros. La tercera cosa que Jesús hace cuando nosotros pecamos, ponémelo, Él te sigue teniendo fe. Él cree en vos. Él te sigue teniendo. Esta es una de las cosas que más me sorprendió a mí. Mire, leyendo, ponémelo, Lucas 22:32. Le dice Pedro: el diablo te va a zarandear como a trigo, Pedro, me vas a negar 3 veces, Pedro, etcétera, etcétera. Pero le dice estas palabras: cuando te arrepientas y vuelvas, cuando regreses, cuando vuelvas a mí. Míreme, ¿qué está diciendo Jesús? Yo tengo fe que vas a volver. Jesús sigue creyendo en vos. Cuando vos pecas, cuando vos fallás, Él no dice: hasta aquí llegaste, no creo que te levantes de eso, no creo que te repongas a eso. No, Él sigue creyendo que todavía es posible que te pongas de pie, que volvás a Él, que entres en razón, que abraces su gracia, que volvás a Él, que no te apartes definitivamente. ¿Sabe? Esta es una señal segura de los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios pecan, pero se arrepienten y se levantan. Los hijos, se lo voy a decir otra vez, los hijos de Dios pecan, pero se arrepienten y se levantan. Usted ha pecado, ¿verdad? Ayer, cuéntame qué andaba haciendo ayer. Los hijos de Dios aún pecan. Todavía esta naturaleza, que todavía tenemos vestigios de la vieja naturaleza, batallan contra la nueva naturaleza en nosotros. Tenemos un conflicto en nuestro interior. Lo expliqué el miércoles y el miércoles anterior también. Pero oiga, todos los que son hijos de Dios, cuando pecan, se arrepienten y se ponen de pie. Mire lo que la Biblia dice en Proverbios 24:16. Dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces se levantará. Léalo conmigo, léalo. Porque, ¿qué dice? 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces
se levantará. Y creo que entienda que cuando la Biblia usa el 7 no se refiere literalmente a un número después de 6, un número antes de 8. 7 representa el infinito o siempre. Así que lo que está diciendo la Biblia es: el justo puede caer siempre, seguido, frecuentemente, pero cada vez que caiga se va a levantar. ¿No le alegra eso? Cada vez que caiga se va a levantar. ¿Sabe otra cosa que me gusta de este versículo? Que incluso la gente buena peca. ¿Cómo le llama ahí? El justo. Míreme aquí, levanten la mano los justos. ¿No hay justos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han creído en Jesucristo fueron declarados justos. Aunque de eso, nada pues, pero por la fe en Cristo. Ok, mire pues, todos los cristianos fueron justificados por la fe. Pero aún el mejor cristiano peca. ¿Aló? Aún el mejor cristiano peca. Aún el mejor pastor peca. Todos pecan. Me llama la atención, dice, el justo podrá caer, ¿cuántas veces? Solo 2 porque es justo. No, dice, siempre. Mientras tenga esta naturaleza heredada, todavía está luchando con eso, va a pecar. Los justos caen, los justos cometen errores, los justos pecan. ¿Por qué? Porque a veces la gente justa, los hijos de Dios, toman malas decisiones. Porque muchas veces los hijos de Dios, la gente justa, toman decisiones tontas, estúpidas decisiones. Y eso no significa que no son hijos de Dios, no, significa que todavía son humanos, que todavía no han sido transformados. Vendrá el día en que seremos transformados y hechos a la imagen de Jesús. Mientras tanto, seguiremos batallando. Incluso la gente santa, yo sé que sentado usted al lado de esa persona sintió hasta la presencia de Dios más rico esta mañana que otras veces, ¿verdad? Porque claro, esa persona es una persona única y maravillosa, pero aún esa persona peca. ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Me llama la atención, dice 7 veces pecará el justo, caerá el justo. Se refiere a que hay una infinidad de posibilidades en las que el justo pueda pecar. ¿Qué significa eso? Que tus mayores debilidades y las mías son habituales. ¿Qué significa eso? Que son recurrentes, que son repetitivas. Tenemos nosotros patrones destructivos de conducta que vamos a repetir una y otra vez. Hay una debilidad tuya de la que te arrepentís hoy y mañana volvés a estar batallando con eso. ¿Por qué? El Señor sabe que vas a caer más de una vez. Ahora, Jesús está diciéndonos hoy que su misericordia para vos no es solo para una falla. Su misericordia para vos es para todas las fallas, para las 1000, las 10,000 fallas que vas a cometer en un día. El Señor tiene misericordia para vos, para cada uno de tus pecados. Dios está más dispuesto a mostrar misericordia que vos a pedirla. De hecho, mucha de su misericordia viene a tu vida sin que vos la pidas. Mucha de la misericordia de Dios te abraza incluso cuando vos no la querés. Así que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué hace Dios cuando nosotros fallamos? Nos estamos viendo en Pedro. Número 1, no se sorprende. Número 2, intercede por nosotros. Y número 3, Él cree en nosotros. Dios cree en vos. Dios sigue creyendo en vos. Nosotros fallamos muchas veces, pero Dios dice: yo sigo creyendo que vas a lograrlo. Yo sigo creyendo que vendrá un día en que ya no vas a necesitar fumar más. Yo creo que va a venir el día en que ya no vas a necesitar andar chupando. Yo creo que vendrá el día en que vas a ser hombre de una sola mujer. Yo creo que vendrá el día en que voy a ver mi gloria manifestada en tu vida plenamente. Él cree en ti. No basado en lo que vos sos, sino basado en lo que Él es y lo que hizo por vos. Él sigue creyendo en vos. Dios sigue invirtiendo en tu futuro, en tu formación, en tu transformación. Mire, un ejemplo de eso. Le voy a poner un ejemplo que es algo muy interesante. La Biblia dice, que estamos hablando de Pedro, que Jesús tenía mucha fe en Pedro.
Y hay una pequeña frase en la Biblia que muestra cuánto creía Jesús, aún en Pedro, aún después de que lo había negado 3 veces, aún después de que le dijo: Pedro, me vas a negar. Y el Pedro necio le decía: yo no. Sí, Pedro, no, yo no, este sí, pero yo no. Como cuando te dicen: mira, ten cuidado, no te vayas con esos amigos, vas a terminar chupando. ¿Chupar yo? Ah, no, no. ¿Cómo va a creer que voy a traicionar a mi Cristo Jesús? Ay, papito. Como cuando le dicen a una niña: ten cuidado, no andes con ese bicho, te va a preñar. ¿El qué? ¿Y quién cree que yo soy? Ve después, mire, toda timbuquita. Cuando el Señor te advierte de un peligro, no te pongas a alegar, mejor decir: es cierto. ¿Por qué? Porque el diablo es diablo y yo soy pasmado, así que es muy posible de que yo la riegue. Así que cuando el Señor te advierta de un peligro, no digas: no, ve conmigo, no, no, eso es lo que le pasó a Pedro, por pasmado. Pero como todos somos hashtag, todos somos Pedro, ¿verdad? Bueno, sigamos hablando de Pedro. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, ok. Que Pedro, Jesús muere y lo entierran y todo lo que usted ya sabe. La Biblia dice que el domingo por la mañana el Señor ya había muerto. Ya sabe nuestra teoría sobre eso, porque Jesús no murió un viernes, Jesús murió un miércoles, resucitó un sábado, y ya el domingo por la mañana Él ya había resucitado, la tumba ya estaba vacía. Hay otro día para explicar eso. Ok, el punto es que la Biblia dice que las mujeres llegaron el domingo por la mañana con hierbas aromáticas a la tumba, para evitar lo más que se pudiera que eso despidiera mal olor. Y cuando ellas llegan a la tumba, la Biblia dice que el cuerpo de Jesús ya no estaba, Él había resucitado. Y entonces la Biblia dice que estaba allí un ángel. Y el ángel le dice a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ahora dice el Señor que vayan donde sus discípulos y les digan que Él los está esperando en Galilea. Allá los va a ver. Oiga eso. Pero la frase que quiero rescatar, y quiero que la lea usted literalmente tal como está en la Biblia, Marcos 16, es la frase que para mí me describe, puchica, la gran misericordia de Dios que Él te tiene, hombre. O sea, es que yo te veo y digo: no, hombre, te mereces pero un leñazo en la nuca, y yo me merezco 7, pues. Pero cuando veo esto digo: Dios, cuánta misericordia nos tiene. Miren lo que dice Marcos 16. El ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Y dice después: ahora vayan y cuéntenles a quiénes, a sus discípulos. Ok, espérame. ¿Y qué dice después? Lea, ¿qué dice después? Incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo antes de morir. ¿Qué cosa curiosa nota usted en ese pasaje? ¿Qué nota ahí? ¿Qué nota ahí? Ay, se lo subrayé para que... Bueno, ¿qué cosa más interesante nota usted ahí? Espérame. Bastaba con decir: díganle a sus discípulos que el Señor resucitado los va a ver en Galilea. Bastaba, ¿sí o no? Pero luego dice: y por favor, en especial, díganle a Pedro que dice el Señor que no falte. ¿Por qué Pedro? ¿Acaso ya no era de los discípulos? ¿Acaso habría que decir los discípulos y Pedro? Él seguía siendo de los discípulos. Pero ¿por qué el Señor lo nombra de manera particular? Porque al que le iba a costar llegar ese día era a Pedro. ¿Por qué? Lo había negado 3 times. Después del gran garbo que tuvo: que yo no, que esto sé, que no sé acá, que el único que no iba a llegar era Pedro. Es que, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Es como que usted le dijeran: mira, ella, tu primo, el Chele, ya le salieron los papeles allá en la USA, va a venir. En serio, ¡ey, qué buena onda! Y era aquel chero de la cuadra de su casa, que ni primo suyo era, pero era primo de todos, ¿verdad?
y que cuando tenía pisto todos tenían, y cuando cumplía años ahí en la calle, así en la fiesta, era como el alcalde de la cuadra, todo mundo lo quería. Y ese tu primo, Chele, que se fue, antes de irse te dijo: mira, fíjate que te quiero encargar que me cuides a mi Chucho. Yo te voy a dar $100, te voy a poner $100 toda la semana para lo que el Chucho gaste. Y vos seguís recibiendo eso hace un año, los $100, y el Chucho se te murió a los 2 meses. Y además te dijo: mira, fíjate que no sé, no hay dónde dejar parqueado mi carro, lo puedo dejar parqueado ahí en tu casa. Sí, hombre, ahí metelo, no te preocupes, yo ni lo voy a usar. Y lo chocaste. Te dijo: mira, estas cositas ahí, metémelas en un rinconcito, una tele, unas cosas ahí, y todas esas las feriaste en una cabazón que tuviste. Entonces cuando te dicen: el Chele va a regresar, vos te alegrás y decís: sí, rentemos un microbús, pues hagámosla para el micro y vamos todos. Y ya cuando contratan el micro y te vas a subir al micro para irlo a traer al aeropuerto, te acordás del Chucho y de las 100 bolitas que te mandan cada mes, que nunca dijiste nada para el Chucho, de las cosas que le vendiste, del carro que le chocaste. Y todos van contentos, pero ya cuando salieron y van en la carretera, ya vos vas pensativo, viendo por la ventana del microbús, veo. ¿Y qué onda? Hey, ¿qué vamos a hacer en la noche? No, ahí ven ustedes, ¿sí? Vos eras el más entusiasmado y hoy ya no querés ir. ¿Por qué? Te pesa la culpa. Cuando van por el Congo, les dicen: ¡ey! Parame aquí, se me olvidó algo, vos. Ey, ¿qué pasó? Pero no, aquí déjame, allá los voy a esperar cuando regresen. Y todos se van con la conciencia limpia a esperar al Chele, y vos te regresás porque te ahoga la culpa. La Biblia dice que cuando le llegan a decir a los discípulos: el Señor ha resucitado, dice que salen corriendo Juan y Pedro. Dice que el primero que salió corriendo fue Pedro. Pedro sale en guinda: el Señor ha resucitado. Qué cosa más gloriosa, aleluya. Me acuerdo sus últimas palabras cuando me dijo: me vas a negar 3 veces. ¡Pum! Le pasó Juan. Juan dice: llegó primero a la tumba. Y Pedro llegó como a la media hora. ¿Qué onda, Juan? No está Pedro. De verdad, ya revisaste bien. ¿Sí? Resucitó Pedro. Híjole, no nos habremos equivocado de cueva. Yo creo que era más allá. No, aquí era Pedro. Pedro ya estaba ahogado por la culpa. Entonces cuando ahí andaba en el chambre de que el Señor había resucitado, eso no era alegría para Pedro, era una mezcla de cosas, pero más de vergüenza. Más de vergüenza. ¿Alguna vez le prometiste hacer algo al Señor y después hiciste totalmente lo contrario? ¿Va que sí? Y te da vergüenza y te pesa la culpa. Entonces llegan a decirle: el Señor ha resucitado. Le llegan a decir, y dice que lo va a esperar en Galilea, y todos los discípulos emocionados, y Pedro allá al fondo diciendo: híjole, Pedro, dijo el Señor: vos particularmente dijo que vos no vayas a faltar. Eso es misericordia. ¿Sabe? Yo creo que si Judas no se hubiera ahorcado, el Señor le hubiera mandado a decir: díganle a Judas y a Pedro que no fallen, no falten. ¿Por qué? Oiga lo que le voy a decir. Cuando vos fracasás, cuando vos fallás, Dios no se hace como que no te conoce. Nosotros somos así porque nosotros somos turbios. Cuando alguien nos ha hecho daño, o cuando alguien ha hecho algo que nos parece a nosotros muy malo, nos hacemos como que no conocemos a la gente. Y algunos hasta se jactan: por allá había fulano, sí, pero yo ni le hablé. ¿Querés que te aplaudamos, bayunco? Sí, como que vos nunca hubieras pecado. Cuando usted y yo fallamos, Dios no se hace como que no te conoce. Él te sigue llamando por nombre. Ni siquiera le puso el apelativo de lo que hizo. Ni siquiera díganle al traidor. No. Él se llamaba Pedro y se llamaba Simón. Pero mandarle a decir Pedro era mandarle a decir a alguien: te amo de cariño, te digo Pedro, tenemos una amistad, somos cercanos. Cuando vos fallás, Él te sigue llamando por tu nombre.
Cuando vos fallás, Él te sigue esperando. Él te manda a llamar. Él no te desecha. Eso es misericordia. Bendita la misericordia de Dios. Y número 4, voy a ir terminando, ayúdame con el piano. Número 4. Él nos muestra misericordia cuando estamos caídos. Él nos muestra su misericordia cuando estamos caídos. Míreme acá. Cuando nosotros caemos, Él no nos golpea. Cuando nosotros caemos, Él no aumenta la culpa. Cuando nosotros caemos, Él no añade desprecio y vergüenza a lo que ya sentimos. Él nos perdona. Cuando usted y yo fallamos, el Señor lo único que quiere hacer con nosotros es mostrarnos misericordia. Yo le he dicho muchas veces, usted nunca va a oír a Dios decirle, te lo dije, te lo dije. Que duele que le digan eso a uno, ¿va? Cuando te advirtieron, no hombre, no hagas eso, te va a pasar esto, esto y esto, y vos vas y lo haces y te pasa tal como te dijeron. Qué feo es que esa persona te diga en la cara, te lo dije, ¿te acordás que te lo dije? Eso aumenta la culpa, eso añade más vergüenza. Pero si algo Dios no hace es que Él no humilla a los humillados. Cuando vos has sido humillado, cuando estás tirado, cuando estás destruido, incluso por las malas decisiones que vos mismo tomaste, que Él te dijo que no tomaras, Él no te dice yo te lo dije. Él te trata con misericordia. Mire lo que dice Isaías 42:3. Isaías 42:3 está profetizando acerca de la venida del Señor 500, 600 años antes de Cristo. Y mire lo que dijo Isaías acerca del Señor: no quebrará la caña cascada. Está hablando de Jesús. No quebrará la caña cascada. El junco que ya está quebrado, doblado, dice, no lo quebrará, ni apagará el pábilo que humeare. El pábilo es la mecha de una linterna, una lámpara de aceite o de gas. El pábilo es la mecha. Otra vez, no quebrará la caña cascada. O sea, la varita que ya está por quebrarse, Él no dice, ya está quebrada, está volada, quebrémosla. No. Ni apagará el pábilo que humeare. Está por apagarse el fuego de la mecha, pero Él no dice, ya ni enciende. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá la justicia. Esa es la versión 1960. Ahora abajo está la palabra de Dios para todos. Vea esta traducción como lo dice: no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia. Míreme aquí. Este versículo, profetizando acerca de Jesús, está diciendo una cosa. Míreme, Él no se acaba a los que ya están acabados. Si estás quebrado, Él no va a terminar de quebrarte. Si estás humeando, o sea, a punto de morirse el fuego en tu corazón, la pasión, el ánimo, el deseo de vivir, Él no va a venir para rematarte. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Cuando Él ve que parece que ya no servís, cuando Él ve que parece que ya no la vas a hacer, cuando Él ve que parece que no lo vas a lograr, no viene para darte el tiro de gracia y decir, este ya no sirve, ¡pah! Muerto. No. Él tiene misericordia. La parábola que Jesús contó sobre el buen samaritano, ¿se recuerda? El buen samaritano que lo representa a Él, al Señor Jesús, que encuentra a un hombre tirado en el camino agonizando. No lo ve y dice, bueno, este ya se va a morir, ya no hay nada más que hacer. No. Lo cura, lo venda, lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Cuando parece que no hay esperanza para vos, el Señor sigue insistiendo en que se puede hacer todavía más. ¿Qué es eso? Cuando fallas, Él te ofrece misericordia. Él se acerca para amarte con misericordia. Hay un ejemplo que me llama la atención sobre esto. Juan 21. Ponémelo. Para todos los que les gusta leer la Biblia, vamos a leer la Biblia hoy. No se distraiga, quiero que vea la pantalla porque vamos a leer varios versículos del capítulo 21 de Juan. Hay algo muy poderoso sobre la misericordia de Dios ahí.
Jesús ya resucitó, acuérdense. Ahora los discípulos se van a Galilea a verlo. A Pedro le costó ir, pero ahí anda. Miren lo que pasa. Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí. ¿Qué dice después? Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Justo como les pasó al principio del ministerio de Jesús. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó Jesús desde la orilla, ellos están en la barca, o sea, les gritó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha y tendrán pesca. Lo mismo que les dijo hacía 3 años. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se le había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca. Y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el, ¿qué dice? Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Míreme. Permítame preguntarle algo. ¿Va que usted sabe de resentimientos? ¿O no? ¿Cuántos saben de resentimiento? Yo sé de resentimiento. ¿Cuántos saben de sentirse resentido, mordido con alguien que te hizo algo? Quiero ver. Yo, usted también, aunque no levantó la mano. Le da pena, es que mala onda va. Pero bueno, imagínese usted que un amigo tuyo, un amigo pero chero tuyo, que en los momentos en que más lo necesitaste, no estuvo, te colgaba, ignoraba los mensajes, es más, te negó. Que te dijeron: hey, fíjate que vi a fulano de tal y hablamos de vos, y me dijo: ¿el qué? ¿Quién es ese? No me acuerdo. Y hemos andado con él, ¿vos te acordás? Sí, mala onda, dice que no te conoce. Qué feo eso. En el peor momento de tu vida, en el peor momento de tu vida, te abandona, te ignora y te niega. Ahora, 15 días después de ese día que te negó, lo invitarías a desayunar vos. Le harías vos un desayuno para darle veneno, tal vez. Pero así en buena onda, hacerle un desayuno, cocinarle. Vos no harías eso. Lo mínimo que harías es escupirle la comida. Pero en buena onda no le harías un desayuno, porque nosotros sí somos mala onda. Jesús no es así. 15 días habían pasado desde que lo traicionaron, de que lo negaron. Y él está en la orilla. Hace esas bromas que les hace. Echen la red a la derecha. Era una cosa muy suya. Había pasado tanto. Pero él está ahí. Dice que cuando ellos llegan a la orilla, ya está hecho el desayuno: pescado a la brasa y pan. Jesús no necesitó que ellos pescaran.
para darles de comer. La mayor expresión de misericordia es que le hayas hecho daño a alguien y que después ese alguien te trate con amor y con gracia, te haga el desayuno. Mírame. Vos has hecho cosas que no mereces amanecer vivo al día siguiente, porque Dios es un Dios santo. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Nuevas son cada mañana sus misericordias, grande es su fidelidad. Aún después de regarla, se te abren oportunidades de trabajo. Alguien viene y te regala algo. Hay un par de cosas que te salen bien. No pensé de manera tonta que a Dios no le importa que has pecado. No. Aún a pesar de lo que has hecho, Él sigue mostrando misericordia para que entendas que no hay ningún otro lugar donde puedas estar mejor que con Él. Él te ama. Él te ama profundamente. Él no toma venganza cuando hemos fallado. Las misericordias de Dios no dependen de lo que nosotros hagamos, dependen de la obra de Cristo en la cruz. Lamentaciones 3:22, el versículo que les mencionaba, ponémelo por favor. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renuevan sus misericordias, inmensa es su fidelidad. Dios es fiel en su misericordia, no importa lo que hagas, Dios es fiel en su misericordia. Permítame leerle un versículo poderoso sobre esto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si somos infieles, digan amén los infieles y las infieles. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no va a cambiar su naturaleza porque vos hayas fallado. Dios no va a cambiar su pacto porque vos hayas desechado el pacto. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. ¿Qué significa ese versículo? Mírame para acá. Que vos podés renunciar a Dios, pero Dios nunca va a renunciar a vos. Vos podés negarlo, pero Él nunca te va a negar. Vos podés abandonarlo, pero Él siempre va a estar con vos. Esa es la misericordia de Dios. Dios siempre es fiel. Y número 5, y con esto voy a terminar. La quinta cosa que Dios hace es que Él usa nuestros fracasos para edificar su iglesia. ¿Cuál era el primero? El primero era: no se sorprende cuando pecamos. Número 2, Él intercede por nosotros. Y número 3, Él sigue creyendo que vas a volver. Y número 4, te muestra misericordia. Y número 5, Él usa tus fracasos para edificar a la iglesia. Jesús le dijo a Pedro estas palabras, ponémelo, 22:32 de Lucas: cuando te hayas vuelto a mí, ¿qué le dice? Fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos y hermanas en Cristo, o sea, a la iglesia. Él está diciendo: el fracaso que enfrentaste puede servir para fortalecer a los hermanos. Él va a usar tus fracasos para bendecir a otros. Mírame para acá. Oiga lo que le voy a decir. No es primera vez que se lo digo. No importa lo malo que te haya ido en la vida, cada cosa dolorosa que has experimentado, que Dios ha permitido que experimentes, es para equiparte para que mañana le sirvas a otro que estaba en la necesidad de vos. Dios no desperdicia una pena, Dios no desperdicia un dolor, Dios no desperdicia un fracaso. Cada una de esas cosas son herramientas que Él va a transformar para que puedas ejercer un ministerio para servirle a los demás. Aquí está el resto de la historia de Pedro en la playa con Jesús. Juan 21:15, solo 2 versículos. Ahí están. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, o hijo de Jonás, dice otra versión. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda que le dijo? Todos te van a negar menos yo. Ahora le dice: ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Ahora ya no suena soberbio Pedro.
suena humillado y le dice: sí, Señor. Contestó Pedro: tú sabes que te quiero. ¿Qué le está preguntando? ¿Me amas? Y él que contesta: te quiero. Aunque Pedro amaba al Señor, no tenía el valor, la cara de decirle: te amo. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. El siguiente versículo, el versículo 17 está ahí. Dice: le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Porque como le había dicho te quiero, no le había dicho te amo, sino te quiero. Ahora le dice: espéreme. En vez de exigirle a Pedro que suba de nivel, él se baja. Pedro no le quiere decir te amo. Él le pregunta: ¿me amas? Pedro le dice: te quiero. Ah, ¿me quieres? En vez de exigirle que lo ama, Jesús se baja a su nivel y le dice: ¿me quieres, Pedro? Y entonces a Pedro, ¿qué dice? Le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Él le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta mis ovejas. Míreme aquí. La iglesia está edificada sobre Cristo Jesús. Amén. Pero sobre Cristo Jesús hay un montón de piedritas, como Pedro, como vos, como yo, que son piedras imperfectas, pequeñas, manchadas, quebradas, sobre las que el Señor está edificando su iglesia. El Señor no está utilizando para edificar a su iglesia a gente totalmente controlada, a gente totalmente buena. Él no usa a gente muy buena para hacer su obra en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque de esos no hay. ¿Por qué el Señor usa a gente quebrada como usted y como yo? Porque es lo que hay. Y lo maravilloso de todo esto es que aún esos momentos en los que lloraste tanto te sirven a vos para madurar y le sirven a otros para confiar en el Señor. El Señor quiere usar tu dolor, tu pena, tu pérdida para edificar a otros. Si has perdido un ser querido, si has quebrado un negocio, si has perdido la salud, si perdiste un matrimonio, cualquier cosa que te haya pasado, cada una de esas cosas son herramientas que Dios te dio para poder solventar el dolor de otras personas, para darle ánimo al que no lo tiene, para levantar al que está caído, para fortalecer al que está a punto de rendirse. Dios quiere, Dios puede usarte. ¿Sabe? 50 días después de esta conversación, no un año, no 3 años, 50 días después de esa conversación, Pedro está predicando ante una gran multitud y dice la Biblia que ese día 5,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Cómo es posible eso? Después de que lo ha traicionado, 50 días después de la traición, el hombre está de pie predicando y muchas personas se convierten al Señor. Ah, es que era San Pedro. Sí, pero vos sos peor que San Pedro. Y su gracia te alcanzó. Dios te puede usar. Dios quiere usarte. El dolor que has experimentado puede ser el ungüento que Dios vaya a usar para sostener a alguien que quiere perder la vida, para animar a alguien que ya no quiere seguir adelante. Oiga, Jesús te ama profundamente, más de lo que usted se imagina, y su misericordia es nueva. Termino. Judas y Pedro, le dije, prácticamente pecaron de maneras similares, pero Judas se convirtió en un traidor y Pedro se convirtió en un predicador. ¿Qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Vas a dejar que el fracaso te defina como a Judas o vas a dejar que el fracaso te refine como a Pedro?
No deje que el fracaso te defina. Dios no quiere hacer eso. Dios no quiere que el fracaso te destruya. Él quiere que te vuelvas como Él. Él quiere que vuelvas, que regreses. Algunos de los que están aquí siguen viniendo a la iglesia, pero en la intimidad vos sabes que tu relación con Dios no está bien. Él te dice como a Pedro: vuelve, regresa. Todavía hay tiempo de volver a empezar. Todavía hay tiempo de hacer. Todavía hay tiempo de reparar las cosas y continuar. Cierre sus ojos un momento. Hoy tenés delante de vos una decisión que tomar. ¿Cómo vas a responder a tu fracaso? ¿Como Judas o como Pedro? Te puedes dar por vencido como Judas, o puedes ver hacia arriba como Pedro y abrazar la misericordia de Dios. Judas se dejó vencer por la condenación. Pedro abrazó la misericordia de Dios. Judas terminó tomando una decisión en desesperación. Pedro abrazó la misericordia de Dios. Elige la misericordia de Dios. Abraza la misericordia de Dios. Él está hoy aquí para abrazarte. Él tiene los brazos extendidos para darte una nueva oportunidad. Vuelve, vuelve, vuelve hoy. Vuelve hoy.